Hola, ¿cómo estáis, alumnos de cuarto, amantes del inglés, amantes de la gramática inglesa? Grabo este vídeo para avanzar un poquito en el tema de la oración pasiva y espero que os ayude a realizar las siguientes actividades, ¿vale? Hasta ahora hemos hecho oraciones activas y las hemos pasado a pasivas solo en presente simple, pasado simple y futuro simple. Ahora lo que quiero es que ampliemos un poco ese rango de verbos y que utilicemos otros tiempos verbales y veamos cómo se pasan de activa a pasiva, ¿vale? Para ello tenéis una chuleta que os dejaré en la plataforma. No vamos a hacerlo con todos estos tiempos, pero sí con algunos de ellos. Aquí tenéis cómo se pasa de activa a pasiva en presente simple, pasado simple y futuro simple, pero también tenemos otros tiempos como el presente continuo, el pasado continuo, el presente perfecto, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo seguimos la misma lógica y la misma metodología que hemos hecho antes, pero con tiempos que podríamos decir que son un poco más complejos, aunque no. Bien, os he puesto ahí las reglas doradas, las Golden Rules que he llamado, ¿vale? Y esas Golden Rules son siempre las mismas, da igual el tiempo verbal. Siempre necesitamos la forma del verbo to be, la forma del verbo ser o estar, en el mismo tiempo que el verbo de la activa. Y también luego incorporamos el verbo de la activa a la pasiva siempre en participio, siempre, siempre, siempre. Si es regular, acabado en ed, y si es irregular, la tercera columna de vuestra amada lista, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos, por ejemplo, a mirar esta oración. Mark is eating 3 hamburgers. Mark se está comiendo 3 hamburguesas, tiene hambre. Y esta oración tiene un tiempo verbal que está en presente continuo. Vale, aclaración. Cuando estamos haciendo o pasando oraciones de activa a pasiva con tiempos simples, como por ejemplo el presente simple o el pasado simple, esos tiempos simples quiere decir que el tiempo verbal está formado por una sola palabra, ¿vale? Sin auxiliar, presente simple, un verbo, pasado simple, un verbo, una sola palabra. Los tiempos que están compuestos por dos palabras, es decir, auxiliar y verbo principal, como por ejemplo el presente continuo, ¿no? El verbo to be y verbo en ing, Mark is eating 3 hamburgers, cuando tenemos un tiempo que está compuesto por dos palabras, para pasar la oración a pasiva lo haremos de esta forma. Vamos a identificar siempre las partes. Mark sujeto, voy a ponerlo en verde, is eating, está comiendo, y que está comiendo sería complemento directo, ¿no? El objeto directo, 3 hamburgers, ¿vale? Mark está comiendo 3 hamburguesas. El sujeto de la pasiva, 3 hamburguesas están siendo comidas por Mark, pues será 3 hamburgers. Ahora, como el tiempo es compuesto, el auxiliar lo vamos a bajar aquí directamente, es el verbo to be. ¿Qué pasa? Que 3 hamburguesas no sería is, porque no concuerda, ¿vale? Sería are, ¿vale? Tenemos que decir están siendo comidas, are, ¿vale? Entonces, ahí hay un cambio ya, ¿vale? La concordancia siempre hay que tenerla en cuenta y es un error muy común cuando no concuerda, ¿de acuerdo? Porque el sujeto de la activa es singular y el sujeto de la pasiva, en este caso, es plural, ¿vale? Entonces, el caso es que el verbo, el auxiliar, que es el to be, lo vamos a bajar aquí, ¿vale? Ahora, siempre, ¿cuál es el verbo de la activa? El verbo de la activa está en ing, la forma en gerundio. ¿Cuál es la forma en gerundio del verbo to be? Que es lo que necesitamos. Been, ¿vale? Y luego, otra vez, el mismo verbo en participio. Es un verbo irregular. Eat, ate, eat. ¿Vale? Ese sería el tiempo verbal de la pasiva, que en español sería están siendo comidas. Are being eaten, ¿vale? Hemos hecho lo mismo siempre, este es el verbo de la activa, está en ing, forma del verbo to be en ing, been, y luego el mismo verbo en participio. Y ya para incorporar el sujeto, by Mark, preposición by, ¿de acuerdo? Bien. Probemos con otro tiempo verbal. Veamos. En nuestra chuleta tenemos también el pasado continuo. Pasado continuo. Vale. Vamos a poner una opción en pasado continuo, lo que estaba pasando, ¿vale? Vamos a poner a Jennifer. Jennifer was painting a picture. Por ejemplo, estaba pintando un cuadro Jennifer. Vamos a pasarlo a pasiva, ¿vale?
seguimos lo mismo, ¿vale? Sujeto Jennifer. Tenemos el tiempo verbal pasado continuo y luego lo que estaba pintando, que es a picture, ¿vale? Entonces, siguiendo la misma lógica, vamos a decir, un cuadro estaba siendo pintado por Jennifer. A picture. Ahora, este auxiliar, tiempo de dos palabras, ¿vale? Tiempo compuesto, este auxiliar lo pasamos aquí. Como el sujeto es a picture, no cambia el singular, dejamos el was, ¿vale? Eso es importante. Luego necesito, otra vez, me voy al verbo principal. Forma en ing del verbo to be, been. Mismo verbo en participio, como el verbo paint es regular, paint. ¿Vale? A picture was being painted by Jennifer. ¿De acuerdo? Todo eso vuestro tiempo verbal, que al final acaba siendo más largo, y ese by Jennifer que aparece al final. ¿De acuerdo? Importante, error típico, pues si pusiera Jennifer was painting, yo qué sé, some pictures, algunos cuadros, some pictures, no sabemos cuántos, si pusiera esto, habría que cambiar el was por were, ¿vale? Porque tú en español no dirías algunos cuadros estaba siendo pintado por Jennifer, sino algunos cuadros estaban siendo pintados. Tenemos que vigilar la concordancia, ¿de acuerdo? Vamos a irnos a otro tiempo, ¿vale? Por ejemplo, el present perfect. Present perfect, importante, ¿vale? Presente perfecto, ya lo conocéis. Vamos a hacer un sujeto que sea Albert has watched 3 movies today, ¿vale? Albert está en su casa durante la pandemia y se ha visto 3 pelis, ¿vale? Tenemos sujeto Albert, tiempo verbal presente perfecto, ¿de acuerdo? Present perfect, que está formado por el verbo tener y el verbo en participio. ¿Y qué es lo que ha visto? Complemento directo, 3 movies today, ¿vale? 3 movies. Ese today, elemento de tiempo, podéis dejarlo al final, que no pasa nada, ¿vale? 3 movies. Vamos a pasar la pasiva. Sigamos, por favor, la misma lógica. 3 películas han sido vistas. Alberto o Albert ha visto 3 películas. 3 películas han sido vistas por Albert, ¿vale? 3 movies. Este se convertirá en el sujeto de la pasiva. Y ahora, como es un tiempo, el presente perfecto, un tiempo formado por verbo auxiliar tener y verbo en participio, este auxiliar, el has, lo pasamos aquí directamente, teniendo en cuenta que ahora nuestro sujeto es plural. Entonces no pondríamos 3 movies has, sino 3 movies have, ¿vale? Concordancia, ¿de acuerdo? Siempre hay que vigilar eso. Ahora, cojo el verbo de la principal. Está en participio, ¿vale? Está en participio. No está en pasado simple, está en participio. Lo que pasa es que es regular, ¿vale? Como está en participio, golden rule, regla dorada. Necesito la forma del verbo to be en el mismo tiempo que el verbo de la activa. El verbo de la activa está en participio. ¿Cómo es el participio del verbo to be? Es un verbo irregular. Be, was, were, participio, being, ¿vale? Y luego el mismo verbo lo dejo igual, porque el mismo verbo siempre se pone en participio, ¿vale? El mismo verbo se pone en participio siempre, ¿veis? Eaten, painted, watched, todo en participio, ¿vale? Have been watched, han sido vistas. 3 películas han sido vistas y ya añadimos by Albert today. ¿Vale? Simple, complicado, siempre hay que tener una lógica y seguirla, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Vamos a echar un ojo de nuevo a la chuletilla, ¿vale? Por ejemplo, pasado perfecto, el pasado perfecto, pues va a ser igual, solo que el auxiliar es el verbo tener en pasado, entonces como veis, pues siempre va a ser todas las personas had served, had been served, ¿vale? Vamos a hacer, por ejemplo, un verbo modal, ¿de acuerdo? Vámonos, por ejemplo, aquí abajo, ¿vale?
que tampoco puedo hacer este vídeo excesivamente largo porque os quedáis dormidos encima del teclado o os ponéis a grabar un TikTok. Entonces, un verbo modal, por ejemplo, John must finish his homework. John tiene que acabar sus deberes, ¿vale? O verbo modal el que queráis, must, should, can, ¿vale? Vamos a la pasiva. Bien, vamos allá. Hacemos lo mismo. John, sujeto de la activa. Todo tu tiempo verbal es este, ¿vale? El tiempo verbal, ya sabéis que los modales van seguidos de un infinitivo sin to, de un verbo en la forma base, como ya hemos visto en clase. Y luego tenemos el complemento directo, objeto directo, his homework, ¿vale? Entonces John debe terminar sus deberes deben de ser terminados por John. Vamos a hacer his homework. Este será el sujeto de la pasiva, como bien sabemos y ya hemos visto. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Pues mirad, tiempo verbal que está formado por dos palabras, modal y verbo en forma base, vamos a pasar el modal aquí abajo. Luego me fijo en el verbo de la principal. El verbo de la principal, como los modales van seguidos de un verbo en forma base, infinitivo sin to, pues necesito la forma base del verbo to be. ¿Cuál es la forma base del verbo to be? Pues entonces, si es un verbo irregular, que ya sabéis, presente, pasado y participio, el presente es forma base, be, must be, y luego siempre, 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 el verbo de la activa se pasa en participio a la pasiva, ¿vale? Como veis, da igual el tiempo que sea, siempre seguimos las mismas normas, que hay que tener en cuenta las golden rules, las reglas doradas, y también hay que tener en cuenta la concordancia, que es siempre lo que nos mata, ¿vale? Estas oraciones, como he metido nuevos tiempos verbales, pues las he hecho todas en afirmativo, ¿vale? Cuando pongo un ejercicio, voy a ponerlas en afirmativo, ¿de acuerdo? Para no liaros demasiado. El caso es que cuando yo os diga que tenéis que hacer una activa y pasar la pasiva, tal cual, no me tenéis que hacer 3 oraciones, afirmativa, negativa, interrogativa. Cuando yo te diga pasa pasiva, la pasas a pasiva, ¿vale? Si la oración está en negativo, pasas a pasiva en negativo. Si está afirmativa, pasas a pasiva en afirmativo, ¿vale? No me hagáis 3 oraciones. Cuando yo quiera más de una, lo especificaré, ¿de acuerdo? Espero que todos estéis bien, que hayáis entendido el vídeo y que nos veamos pronto, aunque eso es un deseo que no sé si se va a cumplir o no, pero bueno, muchas gracias.